Muy bien. Entonces, niños, hoy va a comenzar a leer el señor Josué. ¿Sí? Josué va a comenzar a leer hoy. Ok, teacher, y estoy todavía joven. El agua se purifica en plantas de tratamiento cuando está pasada por una serie de fases de limpieza, tanto físicas como biológicas, que eliminan la mayor cantidad de contaminantes en ella. La purificación de agua en el hogar se puede realizar de distintas maneras sencillas y económicas. Muchas gracias, Josué. O sea, niños, recuérdense que era lo que hablábamos cuando les mencioné lo de que aunque el agua sea muy pura en un río o en un manantial, no podemos tomarla solo así, debemos purificarla siempre, ¿sí? Porque si no, le puede caer mal a Tiene nuestro bacterias y organismo. minerales. Exacto. El exceso de bacterias o de minerales puede caernos a nosotros mal en el organismo y darnos una infección estomacal horrible, ¿verdad? Entonces, tenemos varias formas de purificar el agua nosotros mismos. Y ahorita vamos a leer cuáles son esas formas en las que las podemos purificar. Entonces, por favor, lea, Saúl, el primer parrafito. Bueno, a mí se me puede decir señor, porque estimado, sí soy un señor. Está bien. Hervir el agua durante 5 o 10 minutos para eliminar los microorganismos o sustancias dañinas, que era lo que yo le decía. Muy bien, entonces sí, se puede hervir, o sea, solo colocan una ollita con agua en la estufa, ¿verdad? La dejan durante unos 10 minutitos, ya cuando ustedes miren que el agua empieza a sacar burbujas, quiere decir que ya está hirviendo, ¿verdad? Entonces ya quiere decir, a esa temperatura las bacterias, la mayoría de bacterias pues no pueden resistir el calor y terminan muriendo, por eso es bueno hervir el agua, aunque también cuando ustedes hierven el agua se van a dar cuenta que el sabor del agua va a cambiar un poco porque toma sabores a veces del recipiente donde ustedes la hierven. Por ejemplo, la mayoría de veces nosotros la hervimos en recipientes de metal, porque son los únicos que aguantan el calor. Pero cuando nosotros probamos esa agua que está hervida en recipientes de metal, vamos a sentirle un poco de sabor al mismo metal, por lo mismo que se Como a óxido, van dijo. desprendiendo. Ajá, se van desprendiendo sabores al momento de calentarla, entonces el agua va tomando el sabor. Pero no hace daño, ¿verdad? Aunque sí le cambia el sabor totalmente al agua. Porque recuérdense que el agua debe ser incolora, inolora e insabora. Incolora quiere decir que no tiene color. Inolora es que no tiene olor. Insabora es que no tiene sabor. Pero cuando la hervimos sí le da un sabor mero raro el recipiente donde nosotros la hayamos hervido, ¿verdad? Pero igual, como les digo, no es dañina. Luego dice, también hay una forma número 2, en lugar de hervir el agua, podemos utilizar esta otra forma. Lea, por favor, Nayeli, la siguiente forma de purificar el agua. Agregar 3 gotas de color por galón de cloro por galón de agua y dejar reposar por 30 minutos. Es necesario no exceder la dosis para evitar intoxicación por cloro. Muy bien, gracias Nayeli. Entonces también se puede clorar el agua, ¿sí? Si no la queremos hervir, se puede clorar, pero eso sí tenemos que tener una medida exacta, dice, porque si sobrepasamos esa dosis, nos podemos intoxicar. Recuérdense que el cloro es tóxico, ¿verdad? Entonces, 3 gotitas, pero gotitas de cloro por cada galón de agua y después tenemos que dejarla reposar para que ese cloro haga efecto y logre matar todas las bacterias que traiga esa agua, ¿verdad? La dejamos reposar por 30 minutos y luego ya se puede beber, ¿sí? Pero esta es una de las formas más peligrosas de purificar el agua, cosa que yo no recomendaría hacer en casa porque, como dice aquí en el libro, nos podríamos intoxicar por la utilización de ese cloro. Entonces, esa sería una de las formas más peligrosas de purificar el agua. Esa Luego forma tenemos, es más como industrial, por así decirlo, porque es más tienen ya unas industrial. medidas exactas. Exacto, ellos que ya tienen las medidas exactas, ellos que ya tienen la experiencia para la purificación de agua, pero nosotros que no tenemos todavía ese conocimiento, es muy peligroso que lo utilicemos, Si ¿sí? no todo verde, me voy a poner cuando tome mi agüita. Exacto. Arianita, en kilómetros no, en centímetros sí te quedó bien, pero en kilómetros no. Gracias, teacher. Está bien. Muy bien.
Ahora vamos con la tercera forma de purificación del agua. Ahora va a leer, por favor. Vamos a ver a quién le toca. A Isabela. Existen nuevos equipos que purifican. No, pero no leíste el nombre, Isabela. No leíste el nombre. Filtración. Ajá. Existe nuevo equipo que purifica el agua mediante varios filtrados a través de arena. Excelente. Esta es una de las formas de purificación del agua más confiables y más sanas. Porque ustedes pueden purificar el agua a través de varios filtros. Entre ellos, la arena es un filtro natural del agua. Pero también venden unos filtros que les llaman ecofiltros. No sé si ustedes los han visto, que pueden purificar el agua. Ustedes echan el agua en el ecofiltro y el filtro va a drenar esa agua, ¿verdad? Va por gotita, gotita por gotita, se va filtrando. Entonces ya cuando ustedes se sirven un vaso de agua, ya esa agua pasó por proceso de filtración. Por arena, y ya viene pura. Todas las impurezas se van a quedar en el filtro. Entonces ustedes deben estar limpiando el filtro porque todo lo que no sirva, toda la impureza, todo lo sucio que quede del agua, se va a quedar en el filtro. Pero el agua que ustedes... Yo solo he visto unos que parecen filtro de gasolina. Ajá, es un botezón así de metálico, pero por dentro es como de barro. Y ese barro se encarga de filtrar el agua. Pero eso sí, como les digo, cada vez que ustedes llenan el filtro, cuando se termina de consumir toda esa agua que ustedes echaron al ecofiltro, deben lavarlo, limpiarlo bien y volverlo a utilizar. Porque si ustedes no le dan mantenimiento a ese ecofiltro, si lo dejan así siempre y solo van echando y agregando más agua, también se van creando en ese como barro, como les digo, que tiene el ecofiltro, se van creando bacterias también. Entonces ya no purifica bien el agua porque ustedes no le dan limpieza. Entonces por estar sucio. Básicamente las mismas bacterias empiezan a volver a contaminar el agua, incluso más de lo que ya está. Y hasta termina más contaminada de lo que estaba al principio, porque esas bacterias ya llevan más tiempo de estar ahí, entonces desarrollan más. Entonces deben tener mucho cuidado al momento de usar filtros de agua, como les digo, porque si ustedes no los mantienen higiénicos, va a ser un criadero de bacterias mayor que si solo se tomaran el agua sin purificar. ¿Sí? Muy bien. Aparte que recuérdense que bichos, insectos y todo eso les encanta meterse en vivir ahí. Sí. Por ejemplo, las cucarachas son unas que les encanta entrar a los filtros. Lo digo por experiencia. Muy bien. Y el último párrafo lo va a leer Leslie, por favor. Ok. También se puede instalar un ozonificador de agua que garantiza su purificación y que sea potable, o sea, bebible. Bien. Excelente. Esto ya también es un poco más profesional, un poco más industrial, ¿verdad? Dice que se puede instalar un ozonificador de agua para que este aparato se encargue de purificar el agua completamente, ¿verdad? Es un sistema ya más industrial, más avanzado para la purificación del agua, pero recuérdense que así como es más avanzado y es un sistema más industrial, también va a ser el costo, ¿verdad? Por eso es que nosotros mejor preferimos cuando tenemos una casa, un hogar, ¿verdad? Preferimos comprar el agua ya purificada de alguna venta de agua porque es más rápido, más fácil y nos garantiza que el agua ya viene limpia, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros o no lo hagamos bien o, por ejemplo, con eso de echarle cloro nos pasemos y nos paremos intoxicando. Mejor compramos el agua ya purificada porque ya son empresas que están bien entrenadas para todo este tipo de procesos. ¿Alguna vez el agua sí huele un poco a cloro? ¿El agua qué, Nayeli? Alguna vez, una vez que mi papá compró agua y olía a cloro. Ya no la tomamos, pero olía a cloro. Sí, es que me he dado cuenta muchas veces que en los lugares donde venden esas aguas purificadas, que valen como 6 quetzales el garrafón, a veces como que no se dedican mucho a limpiar porque fíjense que yo antes compraba de esa y al principio re bien porque uno decía, todo lo que se ahorra en agua pura porque la salvavidas vale 16 o 17 el garrafón, entonces es mucho más cara. Entonces uno decía, todo lo que se ahorra en esa agua, pero fíjate que al principio uno llevaba sus garrafones y ellos agarraban todo como que su maquinaria que tenían y le echaban jabón por dentro, le echaban jabón por fuera, te lo desaguaban bien, después con una secadora industrial secaban el tambo por dentro, entonces ya cuando el tambo estaba bien seco por dentro, te lo empezaban a llenar con agua purificada.
Entonces el agua uno la sentía bien limpia, ¿verdad? Porque era recién lavado el garrafón y recién salida del purificador. Pero después, cuando empezaron a tener mucha más clientela, querían hacer todo el proceso más rápido. Entonces ya no lavaban bien por dentro, ya no lavaban por fuera, ya solo un trapo le pasaban por fuera y ya no secaban el agua que había quedado adentro, ya no la secaban, sino que con el tambo mojado te empezaban a servir el agua purificada. Entonces recuérdate que el agua que habían usado para limpiar el tambo era agua sucia, o sea, era agua del chorro, pues no estaba purificada y tenía jabón. Y con el tambo todavía mojado te empezaban a echar agua purificada, eso después empezaba a crear sedimentos en el tambo. Entonces el agua cuando uno compraba de esa y la dejaba ponerte 2 o 3 días en la cosita donde se sirve agua pura a uno, se empezaba a poner verde, como que le salía como un moho o algo así. Entonces ya no nos gustó por eso, porque ya al principio lo hacían bien limpio, pero después ya por quererlo hacer más rápido, ya ni se dedicaban bien a fijarse que lo dejaran bien limpio y bien seco. Teacher, digo nos gustó, ya no nos gustó. Ajá. O sea, usted y quién más. A todos los de mi casa. ¿Quién más? No me digan que sus perros, teacher. No, mis perros no toman agua pura, ellos toman chorrocola. No, teacher, mi perro toma agua pura. Calidad. Sí, o sea, Dios, esos perros comen de todo. Teacher, mi perro sí toma agua pura. A ver si Yo le a dan veces le doy agua pura y a veces chorrocola. Chorrocola. Teacher, pero ¿qué pasa cuando es agua de lluvia? Cuando es agua de lluvia, fíjense que si es en un De lugar montaña. que no está muy contaminado, el agua de lluvia cae bien pura. Pero si es un lugar de aquí, por ejemplo, en la capital, el agua trae muchos químicos, muchos tóxicos. Recuerden que todos los gases tóxicos suben a la atmósfera y se mezclan con las nubes. Entonces, cuando cae esa lluvia, es la lluvia ácida. Entonces, si uno se llega a tomar esa agua de lluvia, se puede hasta morir, porque trae demasiados químicos. Si se hierve, se logra erradicar aunque sea un poquito de los químicos que ya lleva. Sí, si cae agua de llovida y ustedes la hierven o la purifican, sí se puede tomar, pero si se la toman solo así, se pueden hasta morir por la cantidad de químicos tóxicos que trae, debido a las Aquí mi papá contaminaciones. tiene bastantes cubetas y ahorita que ha estado lloviendo las deja de llenar y esa misma agua la usa para lavar las motos que le trae. Pero lo bueno de aquí de San José Pinula es que recuérdate que no está contaminado el ambiente. Porque aquí San José Pinula prácticamente es un gran campo. Entonces todavía no está contaminado el lugar. Entonces el agua de llovida no es tóxica. Aún así, uno debe purificarla antes de tomarla. Pero ponete, querés arriesgarte a tomar un vaso de agua, aunque esté purificado de lluvia de allá de la capital, yo no me arriesgaría. Mejor la chorrocola. Sí, no, la chorrocola de la capital es peor todavía. Ay, Entonces mejor me quedo puro camello. sí, ahí sí que... Puro camello. Mejor comprar el agua. Muy bien, ahora niños vamos a ver lo que es el cambio climático. Así pueden Otra vez continuar levantar mi leyendo. mano. Vamos a darle ahora El la tema me palabra. interesa, teacher, bastante. Muy bien, Leslie. Vamos a darle la palabra en este momento a Arianita. Teacher, leo el primer párrafo, ¿verdad? Así es, Arianita. Cambio climático. Existen acontecimientos naturales que alteran el funcionamiento de los ecosistemas, como las sequías, las inundaciones, los huracanes y los terremotos y las erupciones volcánicas, que generan cambios naturales en los ecosistemas. Estos, sin embargo, tienen la capacidad de reponerse y recuperar el equilibrio. Excelente, Arianita. Entonces, ven, el mismo ecosistema podría reponerse y recuperar su equilibrio, dice, pero para eso tendría que ayudar también el ser humano, porque si el ser humano sigue dañando el ambiente, el ecosistema, aunque se pudiera reponer solo, nunca lo va a lograr, por lo mismo que se tiene que estar reponiendo a un nuevo problema cada día, ¿verdad? Entonces, de estar encontrando un nuevo problema día con día, nunca termina de reponerse el ecosistema. Ustedes saben que dicen un dato interesante, que si el ser humano dejara de vivir 50 años en el planeta Tierra se podría regenerar por completo. Sí, 50 años. 50 años, solo Sí. 50 años. O sea, no es, si ustedes lo miran así, 50 años no es mucho, ni siquiera es una generación de personas completa. 50 años no es Tal vez algunos morirán, pero no todos. Ajá, o sea, si 50 años el planeta Tierra pasara sin humanos,
o si los humanos aprendieran a no contaminar para nada, o sea, cero contaminación en el planeta. Si todo fuera en- ecológico y reutilizable y renovable. Exacto, en 50 años dice que el planeta se recuperaría por completo. Imagínense, ni Tendríamos siquiera, plantas, petróleo y no sé qué más. sí, o sea, ni siquiera tendríamos la necesidad de esperar tanto tiempo, 50 años nada más. Así como Sí, estamos porque para ahorita. todo el tema que hemos vivido, que son 50 años. Exacto, pero así como estamos ahorita, Saúl, porque si nosotros seguimos contaminando y perjudicando más al planeta, cada vez va a ser más tiempo el que le tomaría al planeta para reponerse. O sea, así como está el planeta ahorita, en 50 años se regeneraría. Pero si nosotros siguiéramos destruyendo la capa de ozono, si seguimos contaminando el agua, el aire y todo eso, ya aumentaríamos. Entonces ya Derritiendo serían los más polos, años lo que deforestando, llevaría. ¿Cómo? derritiendo los polos y deforestando. Exacto. Y hay un punto en que el planeta Tierra entraría donde ya no se puede regenerar. También es peligroso, no crean. Por eso les digo, ahorita el planeta se puede regenerar si lo cuidáramos, pero así al pie de la letra en 50 años se regenera. Pero también si nosotros no lo seguimos cuidando, decía también el artículo que yo leí, que en 100 años el planeta Tierra entraría en un punto de no retorno. Y ese punto de, Y bueno, en ese punto ya estamos entrando. no en 100 años, sería como en 80, porque decía que era el 2100 más o menos, entonces sí. Pero imagínense, entraría en un punto del no retorno, donde ustedes ya hicieran lo que hicieran, aunque empezaran a ser ecológicos y todo lo que quisieran, ya el planeta ya no se podría regenerar, sino que el planeta lentamente iría destruyéndose hasta quedar como quedó Venus. No sé si ustedes han visto Venus, es un desierto completo y con temperaturas de 80 grados en el ambiente, nadie puede entrar a Venus. El agüita Venus, dijo. Ajá. Así quedaría el planeta reducido a escombros prácticamente. Si entramos a Así ese como punto. así como en sus inicios. Ajá. Sí, incluso no sé si ustedes sabían, pero en el 2019 entramos en un punto donde el planeta Tierra ya no se daba abasto para los alimentos que consumían los seres humanos. O sea, en el 2019 se empezó a consumir más de lo que el planeta podía producir. A sobreexplotación. Ajá, o sea que si el planeta producía 10 elotes, por ejemplo, se estaban consumiendo 15. Entonces, Yo ¿cómo cabal se...? aquí tengo elotes. Ajá. Por la reserva que hay de comida todavía es que se lograba alimentar, pero poco a poco el mundo se iba a ir quedando sin comida, sin alimento, por la sobrepoblación. Ajá. Y en el 2019 fue cabal que entramos a ese punto, de que ya las personas del mundo eran más y consumían mucho más de lo que el planeta tenía la capacidad de producir. Entonces, en un punto, toda la comida tiende a acabarse. ¿Por qué? Por lo mismo de la sobrepoblación y por lo mismo que por los problemas ambientales y todo, se han perdido cosechas, se han perdido animales, ¿verdad? Que sirven para el alimento. Entonces, ahí estamos en un problema bien grave. Porque aunque nosotros ahorita no lo notemos, porque solo van 2 años desde ese punto, pero si seguimos igual, imagínense, la sobreexplotación de los recursos de nuestro mundo nos podría llevar a una seria hambruna, ¿sí? Y por eso es que yo siempre les digo, cuiden bien sus recursos, no los malgasten, siembren un árbol, cuiden el agua, ¿sí? Porque nosotros no sabemos hasta cuándo nos puede llegar a durar todo eso. Si nosotros lo Imagínense cuidamos. incluso que lleguemos al punto de encapsular los árboles para poder sacar todo el oxígeno posible. Sí, no, imagínense, va a llegar un punto en que cuando ya no hayan árboles, la gente va a empezar a cobrar por el oxígeno. Porque ustedes saben que a Guatemala y Brasil les decían los pulmones del mundo, porque eran los países con más vegetación, pero Guatemala ha perdido... Brasil por el Amazonas. Ajá, pero Guatemala en Petén, más que todo, estaban sus selvas, pero ha perdido ese título Guatemala porque están matando todo lo que encuentran de bosque o de selva en Petén, lo están volviendo un desierto árido. Sí, ¿Qué onda con esa gente que Deforestación hace eso? ¿Qué manda, Que Hilary? están arruinando. ¿Qué les pasa a esa gente que hacen eso? Porque es para que el país se mire más Porque el bonito. ser Dime humano la lo está haciendo gente, por su propio interés, porque son empresas. Ajá, sí, dime Hilary, la ellos... gente tan mala que es, quieren arruinar el Sé de país. Hilary que cortan los árboles para quedarse con las tierras y tener fincas y sembrar un tipo de cultivo no nativo de aquí de Guatemala para vender después.
pero ese cultivo, por estar sembrando ese tipo de cultivo que ni siquiera es nativo de aquí de Guatemala, están destruyendo las selvas originarias y nos están dejando sin oxígeno, por supuesto. No, porque en 2025 Su no creo que haya justificación vida. es tener pisto, dice. Sí, ellos lo que Teacher. quieren es ganar. ¿Qué manda? Sí, vi una película que ahora no me recuerdo el nombre, en el que todo era tecnológico, los árboles eran así como que se fueran a hacer máquinas. Ajá. Algo así. Lorax, ¿no es eso? El Lorax. Y tenían que pagar por el oxígeno y contaminaban Sí, más es el para Lorax. que se volvieran multimillonarios para... Ya viste. Y es una película, pero para que a alguien se le haya ocurrido la película es porque tiene miedo de que eso llegue a pasar. Y puede llegar a pasar, no crean que es, eso solo en las películas, eso solo es imposible que pase. No, si seguimos en el mismo camino, para allá vamos. Para allá Y vamos. pensar, teacher, Mira, que tenemos oxígeno básicamente ilimitado, pero lo estamos reduciendo. Y el solo un oxígeno bote es, de oxígeno vale como 4,000 quetzales. ajá, sí, solo miren cuánto vale, como dice Saúl, un bote de oxígeno. Los recursos del planeta son ilimitados, pero depende de nosotros si los cuidamos o no. El agua es un recurso ilimitado, pero si nosotros la contaminamos, perdón, lo vamos a tener ilimitado, pero todo chupo y no lo podemos tomar así. Recuérdense, ¿quién es el primer ser vivo que se va a extinguir si el planeta se contamina? El ser humano. Porque el ser humano No, es las plantas. no, porque las plantas y los animales tienen la capacidad de poderse alimentar con, ya sea con aguas sucias o con los minerales del suelo, con los rayos del sol, pero el ser humano no puede. Mira los chuchos se pierden y ahí andan, hay agua de la reposadera, voy a tomar, y toman eso y sobreviven, pero el ser humano no Pobre puede. perro. Ajá. Igual son todos los animales, o sea, los animales pueden... Teacher, ellos toman chuchocola. Chocola. Chocola. No, pero por eso les digo, ellos tienen el instinto de supervivencia más alto que nosotros. Igual las plantas les puede caer agua enlodada, agua sucia y ellas la van a aprovechar. Pueden producir Se van a alimentos. perjudicar, pero van a seguir vivos. Ajá. Pero en cambio el En ser cambio, humano el ser humano puede. no. Entonces el ser humano sería el primero en irse si se termina de contaminar el planeta. Teacher, ¿Sí? tengo una duda. En los años 70 o 60 se podía tomar agua de la lluvia. Sí. Antes sí se podía, Mati, cuando no estaba Teacher, hay contaminado. un dron de la municipalidad. ¿Qué manda, Saúl? Hay un dron de la municipalidad y lo estoy viendo desde aquí. Salió a dar vueltas. Salió Pero a lo que no esquiar. me gusta es que También vi un graban el dron. terreno, teacher. Ya, es En tu el terreno anda. 51. Sí, es que eso es lo malo, que aquí como están, incluso como presionan a mi abuelo, porque a puro tubo quieren que le venda el terreno. Le ofrecieron, incluso le dieron vida lo que usted quiera, hasta 10 millones, pero a puro tubo quieren el terreno. Solo ¿Para porque qué les está... pida unos millones para tenerlos bien a todas sus generaciones siguientes? Pero porque les conviene donde está ubicado. Eso es lo que mis papás dicen. Porque aquí está Pais y no sé qué más, un centro bien comercial. Con razón. Esto es lo justo. Pero cae mal que estén molestar. Pero si se decide por venderlo, que lo venda lo más caro que pueda, ya que tanto que lo molestaron, que lo querían. Él estaba pensando en pedir los 10 millones, creo yo, pero él no lo vende por el valor que tiene, también el valor, pues. Sí, el valor sentimental. Exacto, ese valor. Porque era de mis difuntos tatarabuelos, pues, o sea. No puede Sí, ser. No, entonces no. bueno. Vamos a continuar, niños, porque si no, la plática está bien interesante, pero se nos va a acabar el tiempo y no vamos a terminar de leer. Siga, Juan, y el siguiente párrafo, por favor. Ahorita. Ahora bien, también se producen alteraciones provocadas por el mal manejo de los recursos naturales por aparte del ser humano. ¿Ya vieron? Era lo que estábamos hablando justamente en este momento. Siga, Ivana, por favor. Los árboles retienen partes de la lluvia, precipitación y permiten su evaporación antes de que llegue al suelo. También amortiguan la caída del líquido, haciendo más lenta y permite que una cantidad de este no corra directamente a los ríos, sino que penetre el suelo. Infiltración, la tala inmoderada de los bosques irrumpible
En el proceso de la naturaleza, interrumpe, el proceso natural del ciclo del agua. Muy bien, era lo que siempre les digo, ¿verdad? Sin árboles en un lugar, cuando empieza a llover, el agua no tiene quien frene, ¿verdad? Entonces el agua viene tan duro que cae como que fueran proyectiles en el suelo. Al caer como proyectiles en el suelo, eso hace que el suelo se erosione y entonces con esa erosión del suelo ya el agua ya no se puede infiltrar. Por lo tanto, ese suelo empieza a morir porque no tiene infiltración de agua, se empieza a secar, se empieza a poner como que fuera piedra por fuera y pura arena por dentro. Y ese suelo después ya no puede dar vida a ninguna planta, ¿verdad? Es cuando se empiezan a crear los desiertos, ¿sí? ¿Por qué por qué las gotas de agua caen tan fuerte? Porque imagínate, Nayeli, por la fuerza de gravedad, ¿desde dónde viene cayendo el agua? La fuerza de gravedad jala cualquier cosa hacia abajo. Entonces, Y aquí caen las gotas de gotitas. lluvia vienen Las de hasta cayendo arriba son con la grandotas. fuerza de la gravedad y desde la distancia donde vienen, caen a toda velocidad sobre el suelo. Entonces, las hojas de los árboles lo que hacen es parar el impacto. En lugar de rebotar así duro en el suelo, las gotas rebotan en las hojas. Entonces, ya cuando rebotan en las hojas, ya empiezan a gotear las hojitas de los árboles, ya más suave porque ya no lleva tanta velocidad esa agua, ¿ya? Entonces ya el suelo tiene la capacidad de absorber esa agua porque cayó suave. Pero si la gota cae directamente al suelo, lo que hace es que rebota así, ¿no? Y daña el suelo. Donde cae esa agua tan duro, el suelo se empieza como a rajar y se empieza a formar como una especie de costa. Entonces ya después cuando llueve, el agua se queda estancada en el suelo, ya no se puede infiltrar. Y recuérdense que en el suelo les dije que se infiltraba porque habían ríos subterráneos que se encargaban de alimentar a toda la vegetación. Porque no crean, las raíces de los árboles más grandes llegan a metros de distancia y ellos logran encontrar las aguas subterráneas. Entonces ustedes dirán, qué raro que hay árboles que uno nunca ha visto que rieguen y aún así están vivos. Por eso mismo, porque sus raíces llegan hasta donde encuentren aguas subterráneas. Y entonces ellos se pueden nutrir de esas aguas, ¿verdad? Pero si no hay ríos subterráneos, morirían todas las plantas. Porque recuérdense que en bosques, en selvas, no va a estar ahí Nayeli, yo voy a llevar mi manguera y voy a regar a todas las plantitas del bosque. No, ellas solitas se encargan de ver cómo se ven. Entonces necesitan... Su manguerita. Ya tengo una pregunta. Fuera Dora la exploradora. Cabal, necesitan entonces de esos ríos subterráneos para poder sobrevivir. Por eso es que es tan importante, Nayeli, que hayan árboles en un lugar para que el agua no erosione el suelo y no lo vuelva desértico. De nada, Nayeli. Sí, Juanmi, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué pasaría si un meteorito cayera a la misma gravedad de la Luna? Si el meteorito estuviera a la misma distancia que la Luna. No, si un meteorito cayera en la gravedad de la Luna, ¿sería menor el daño o más fuerte? Es que la gravedad es una fuerza nada más, pero no te entiendo bien. Si cayera un meteorito en la Luna. Un meteorito en la Luna. Si un meteorito cayera en la Luna, ¿qué pasaría? Ya han caído bastantes, más fuerte o más suave por su gravedad. Si cae en la Luna, caería más débil que si cayera en la Tierra, porque la gravedad de la Luna es más suave y más débil que la de la Tierra. Ajá. Recordemos que la Luna no tiene atmósfera, ella se maneja con la misma gravedad que existe en el espacio. Básicamente en el espacio no hay gravedad. No, pero la Luna sería solo como una piedracita así. No. La Luna sí tiene su propia gravedad, Saúl. Todos los cuerpos celestes tienen gravedad, aunque sea mínima. La Luna tiene una gravedad pequeña, pero sí tiene, es de 1.9 metros sobre segundos al cuadrado, mientras que la de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, la de la Tierra es mucho mayor, pero igual la Luna, aunque no tenga atmósfera, sí tiene gravedad. Incluso Marte tiene gravedad. La de Marte es de 3.4 metros sobre segundos al cuadrado. La de Marte es la tercera parte que la de la Tierra. Por eso decía que si la raza humana quisiera ir a vivir a Marte o a la Luna, se tendrían que adaptar a la gravedad porque la gravedad de allá es más débil. Entonces sería como más difícil, más complicado adaptarse a ese tipo de vida, porque ya estamos acostumbrados, nuestros cuerpos ya están acostumbrados a la presión que ejerce de gravedad nuestro planeta. Pero sí la gravedad es como un imán que hay en el núcleo aquí de la Tierra. Ajá, que jala hacia abajo.
Pero sí caería en la luna, tal vez podría hacer un poco de daño también por lo mismo de que no tiene atmósfera que detenga ese meteoro. Pero si lo viéramos solo dependiendo de la fuerza de gravedad, Juanmi, caería más fuerte en la Tierra porque como te digo, la gravedad de la Tierra es más fuerte que la de la luna. Ok, Incluso, gracias. Voy a bajar la mano. de nada, Juanmi, incluso sabían que por la fuerza de gravedad de la Tierra, aunque los cuerpos celestes no pasen a la par, pero si pasan muy cerca, la Tierra los puede jalar. Eso es lo peligroso. Que imagínense que aquí está la Tierra y aquí viene un meteoro, pero el meteoro pasa muy cerca, aunque no pase rozándola ni nada, pero si pasa algo cerca, puede ser que la Tierra, por su misma fuerza de gravedad, atraiga este meteoro. Entonces, choquen. Y dependiendo del tamaño del meteoro, podría ser el tipo de impacto que se ¿Viste si caería un meteorito parecido al de que supuestamente mató a los dinosaurios, si extinguiera toda la humanidad? ¿O? Sí, porque el que cayó el que extinguió a los dinosaurios era gigantesco. Y lo que pasó era es más que, grande que la ciudad de Los Ángeles. ajá, Toda la ciudad era mucho más grande. y solo imagínate, Mati, lo que pasó es que el meteoro chocó, pero recuérdense que el meteoro tiene su fuerza de gravedad y la Tierra también. O sea, pasa algo como esto, miren, aquí está el planeta Tierra. Y aquí vamos a colocar un meteorito. Empezamos con el cambio climático y estamos con meteoritos. Cabal. Entonces viene el meteorito aquí, mira, Mati, pero este meteoro, recuérdate, tiene atmósfera. Entonces, desde que va por acá, sin haber chocado con la Tierra todavía, desde que va por acá, la atmósfera empieza a hundir aquí, ¿ven? Esta parte de la Tierra empieza a ejercer presión y esta atmósfera de la Tierra empieza a ejercer presión aquí en el meteoro. Entonces, se empiezan a desintegrar ambos. Y cuando esta bola rompe la atmósfera, al romper la atmósfera crea un desequilibrio en todo el planeta. Y cuando cae como que fuera una bomba nuclear que puede producir que se sobrecaliente el núcleo del planeta. Entonces, al sobrecalentarse el núcleo del planeta por la explosión tan grande que crearía, formaría una nube de gases tóxicos que llegaría a toda la atmósfera de todo el mundo, aunque cayera en un solo país el meteoro. Pero la nube de gases tóxicos sería tan fuerte de la explosión que cubriría todo el planeta de esos gases tóxicos. Entonces se formaría un sobrecalentamiento global excesivo donde el planeta alcanzaría temperaturas inimaginables y todos los seres vivos que estuvieran sobre la superficie terrestre terminarían muriendo quemados. Y únicamente podrían sobrevivir algunos organismos que viven a muchos kilómetros bajo tierra. Pero incluso las criaturas marinas morirían porque las aguas empezarían a hervir y se empezarían a evaporar. Entonces las criaturas marinas que no murieran quemadas morirían ahogadas, asfixiadas porque el agua se evaporaría. Todo el agua se evaporaría y subiría a la atmósfera y el planeta quedaría como un desierto, como una roca total. Y por la explosión que hubo al romper la atmósfera de este meteoro, todo el agua, en lugar de quedarse en la atmósfera, se saldría del planeta y se iría en moléculas de agua por todo el espacio. O sea, esa agua ya no volvería a llover, sino que el planeta quedaría como una roca desértica, árida y moribunda para siempre. Una luna grande. Entonces, todas las personas que hubieran podido sobrevivir, que habitan debajo de la Tierra, a la larga, de todos modos, también hubieran muerto porque no habría agua. O sea, el planeta quedaría totalmente hecho añicos. No habría ningún sobreviviente si cayera un meteoro tan gigantesco. Capaz que ¿Y sí si salía y con su chorrocola. caería en un mar o en un volcán? ¿Cómo, Mati? ¿Y si caería en un volcán o en el mar? Ah, en el mar. En el mar sería más masivo, teacher. Yo vi uno que decía que si un meteorito, aunque sea mínimo, cayera en el mar, sería tan fuerte la colisión que haría que el océano se contrayera como un mega tsunami y empezara a invadir todo lo que eran las costas. Sí, porque por el gran cambio de masa, es como que, Mati, como que tenés una palangana a rebalsar y metele una pelota a la palangana y vas a ver cómo se empieza a salir el agua. Lo mismo pasaría si cayera en el mar. Cuando cae el meteoro, el agua del mar se empezaría a salir a la superficie y crearía tsunamis. Yo tengo una pregunta. Ahorita voy. Solo niños, como ya se nos va a cortar, les va a quedar de tarea terminar de leer la página 158 y hacer la 159. ¿Oyeron? Porque ya no terminamos. Entonces,
Les va a quedar de tarea antes de que se me olvide, no se les va a olvidar hacerla. Y sí, ¿cuál era tu tarea? Tu pregunta, Nayeli, tu tarea. Te decía. Tu tarea. Teacher, ¿cómo sería el fin del mundo? No sé, porque esos dicen que ni Dios, ni solo Dios sabe cuándo va a ser. Nadie más. Ni Dios sabe. Ahorita, O sea, como digo no que sabe